Los pacientes traen como un currículum, o sea, los pacientes traen un historial. Son un montón de situaciones que tiene que manejar tanto el oncólogo como el paciente en coordinación. En realidad el paciente tiene ganas de curarse, pero lo cierto es que si uno dice qué cosas es más difícil que un paciente vuelva a considerar algo saludable, es romper el sedentarismo. El ejercicio es parte de nuestra naturaleza. Nosotros estamos hechos para hacer actividad física. Vos mejorás tu presión arterial, mejora tu diabetes, reduce la reincidencia de tumores cuando uno empieza a hacer ejercicio luego de resección del tumor. ¿Dónde está la limitación de hacer algo que es gratuito y nos hace bien? Bienvenidos a todos una vez más a Código Vital, el video podcast del Instituto Alexander Fleming. Tengo el honor y la alegría de compartir el encuentro del día de hoy con el doctor, el señor Daniel Santos, jefe del servicio de cardio-oncología, con quien vamos a hablar largo y extendido en septiembre, el mes del corazón. Dani, un placer que estés acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Dani, contanos un poquitito sobre el servicio, sobre tu recorrido, tu trayectoria. Háblale a quien está del otro lado y no te conoce un poquitito sobre Daniel. Bueno, básicamente para ir al punto de lo que es la carrera de cardio-oncología dentro de la institución, somos nosotros, todos los que estamos integrando el servicio, cardiólogos formados con 1 o 2 posgrados posteriores. En mi caso personal, soy egresado de la Universidad de Buenos Aires. Tengo título de cardiólogo también de la Universidad de Buenos Aires, con las respectivas rotaciones que todos teníamos en esa época, que teníamos que rotar en servicios e instituciones en el exterior. Hice mi posgrado de imágenes en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires durante 6 años y ya por ahí en el año 2002 ya desembarcamos en el Instituto Fleming con todo un servicio de cardiología con grandes personalidades de la cardiología. Y desde entonces nos dedicamos a hacer una fusión que en ese momento no tuvo la intención de ser lo que es hoy la cardio-oncología, pero conjuntamente con los doctores Tajer, el doctor Weschenbaum, el doctor Alberto Pocoví y muchos otros, armamos un servicio muy capaz, en donde fuimos viendo que había grandes necesidades dentro de la oncología, primero viéndolos como cardiólogos, y a lo largo de todos esos años, ya estamos casi en los 23 años que estamos acá, a tener una fusión conjuntamente con la oncología, entendiendo la especialidad de la oncología, que es diferente a la cardiología, entendiendo y comprendiendo los procesos de la oncología y alineándonos con los oncólogos como ser uno más de los equipos que suelen formar los oncólogos, donde los oncólogos se rodean de muchísimos especialistas. Bueno, ser uno más de ellos para apoyar el proyecto oncológico, que es la cura del cáncer, o tratar de lograr los mejores resultados posibles, y con el advenimiento de nuevas drogas, las drogas clásicas, y siempre buscando los mejores resultados, nosotros formamos parte de los cuidados cardiovasculares dentro de la institución. Fuimos la primera institución que genera un servicio en Argentina de 24 horas durante todo el año. Somos prácticamente 12 cardiólogos hoy en día haciendo esto de forma permanente. Tenemos una identidad en la formación, lo que siempre le decimos a los pacientes, que somos los responsables de la salud cardiovascular de ellos dentro de la institución. Lo interesante de esto es que la cardiología y la oncología son 2 especialidades muy distintas, pero cuando uno aprende de los oncólogos la modalidad oncológica, la forma empática que tiene el oncólogo con el paciente, es sumamente enriquecedor para un cardiólogo. Somos parte del equipo de cada oncólogo para poder tratar de que el paciente tenga los mejores resultados, tanto en los distintos tiempos que lleva la terapia del cáncer. Daniel, y quiero preguntarte sobre una máxima que dice: si tenés antecedentes de afecciones cardiovasculares y vas a realizarte un tratamiento oncológico o de radioterapia, es muy importante que nos cuentes tu historia cardiovascular. ¿Por qué? Los pacientes, cuando tienen un diagnóstico, en este caso vamos a hablar de cáncer, los pacientes vienen focalizados, ¿no? Es decir, uno cuando tiene un diagnóstico de una determinada enfermedad se focaliza en la enfermedad y en tratar de resolverlo, entender la enfermedad,
lograr la empatía con su nuevo médico, que en este caso sería el oncólogo, pero los pacientes tienen, en su gran mayoría, porque estamos hablando de patologías que pueden estar en su prevalencia cerca de los 50, 60 años, los pacientes traen un común currículum, o sea, los pacientes traen un historial. Entonces, cuando yo tengo una patología oncológica, son un montón de situaciones que tiene que manejar tanto el oncólogo como el paciente en coordinación. Para hacer un breve resumen, tengo que contar la historia, dónde apareció, cómo fue la situación, la biopsia, las imágenes, juntar, entender los tratamientos, las terapéuticas, dónde consigo las drogas, dónde se dan las drogas. Y todo esto tiene además una connotación de mi historia, la historia que tiene el paciente. Que el paciente tenga un lugar para poder dar toda su historia, especialmente lo cardiovascular, porque sabemos que las dos enfermedades más prevalentes que tiene el mundo occidental es el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Siempre estamos hablando que hay una superposición de algo. ¿Y qué llamamos algo? El antecedente de una enfermedad cardiovascular, entiéndase, en algo ya que está en manifiesto, como puede ser la enfermedad coronaria, un stent, una internación por un infarto, por un dolor de pecho, a veces se omite. La presencia de una insuficiencia cardíaca a veces se omite. La presencia de una arritmia también se omite. Si vamos a hablar de síntomas, palpitaciones, formaciones de edema, falta de aire al caminar, que nosotros la llamamos disnea, o terapéuticas sobre los clásicos factores de riesgo que seguramente vamos a charlar más adelante, lo que tiene que ver con tratamientos para el colesterol, para la hipertensión, para la diabetes. Todas estas cosas son muy importantes que el paciente las enumere durante la entrevista, porque el oncólogo tiene que hacer un mapa de cómo sigue hacia adelante, si tiene que tomar previsiones sobre determinadas situaciones que tiene el paciente, y de ahí en más decidir conductas que él tiene que sí o sí tomarlas y con quién compartir los cuidados de ese paciente. En este caso, si hablamos de antecedentes puntuales, vamos a hablar, por ejemplo, de la presencia de infarto o hipertensión, o infarto o tener colesterol. Las dos cosas son importantes. ¿Por qué? Porque la preexistencia, por ejemplo, de un paciente tenga palpitaciones antes. Palpitaciones es la sensación de sentir el latido del corazón, ¿no? Nosotros no sentimos el corazón. Entonces, cuando uno tiene una arritmia, suele sentir el corazón y eso asusta mucho. Pero cuando uno está en una situación de angustia, de crisis, o lo que estamos transitando algo, eso se puede sentir más, o puede inclusive algunos tratamientos exacerbar esto y no ser algo grave, pero es algo que se lo transmite al oncólogo, y el oncólogo lo manda con una situación de alerta. Y alerta al paciente también, pero si ya está una preexistencia, uno ya sabe que eso no es una urgencia. No quiere decir que no haga la consulta, pero es importante que el paciente jerarquice todos los síntomas que tiene y se tome todo su tiempo para poder dejarlo, o por escrito, o alguna forma de comunicación. Doctor, yo le quería preguntar si tal vez usted percibe en el consultorio que muchas veces aquellos pacientes que tienen estos antecedentes, digo, obesidad, diabetes, hipertensión, ante un diagnóstico de cáncer dejan un poco relegada esa situación, pensando que tal vez la patología de cáncer es más urgente, o cómo lo puede calificar. Si vamos a los diferentes momentos, ¿no? Es decir, vamos a empezar, un paciente que recién inicia el tratamiento, el paciente está preocupado por su cáncer. La hipertensión arterial, para hacer un ejemplo, la hipertensión arterial hay que entenderla desde otro punto. Es decir, uno como cardiólogo entiende la hipertensión arterial como una causa esencial. La hipertensión arterial, para que se entienda que es esencial, es hipertenso un paciente porque es hipertenso. En el 80, 90% de los casos se lo trata y se lo sigue hacia adelante, restricciones de sal y demás. Pero acá corren otros factores. Estar en una clínica, estar en la etapa de diagnóstico, tengo un estado prequirúrgico. Hay otras situaciones que hacen que un paciente le pueda subir la presión. Que se entienda que subir la presión es un mecanismo también adaptativo. Entonces, un registro 2, 3 de presión arterial en determinados momentos pueden ser que no están denotando que un paciente está con la presión alta. ¿Qué es importante para el paciente para uno acompañar esa importancia que tanto es para el paciente como para el oncólogo? Optimizar al paciente para que pueda iniciar los tratamientos, pero iniciarlos en forma correcta. Si viene un paciente con hipertensión, vamos a ponerlo en otro ejemplo, con hipertensión muy alta, lo importante es optimizar la presión para que cuando llegue al inicio de los tratamientos, ningún enfermero por presión alta suspenda un tratamiento.
Entonces, esa es una tarea nuestra. O sea, nuestra tarea está en corregir los factores que sean modificables y es una responsabilidad nuestra estar muy atentos a qué necesita ese paciente en cada momento. Si necesita hablar, si necesita tener seguridades, que esto es importante en esta etapa, que el paciente sienta que puede contar con uno, pero lo importante es remarcarle que darle importancia a un tratamiento oncológico no implica que descuide la hipertensión, que descuide la diabetes, que descuide su peso, que descuide dejar la actividad física en el caso que se pueda, estamos hablando siempre, ¿no? Y la responsabilidad nuestra es tratar de darle las medicaciones óptimas para que todos sus tratamientos tengan la posibilidad de no tener interacciones medicamentosas. Daniel, y tocaste recién un aspecto central que es la medicación y también le quiero agregar el tema de los tratamientos como sea radioterapia, quimioterapia. ¿Tienen algún impacto, alguna incidencia en el corazón? Bueno, sí, a ver, vamos por parte. Hay una etapa inicial que nosotros llamamos pretratamiento, la etapa tratamiento, que es justamente la etapa durante el paciente está expuesto a una terapéutica, y la etapa que el paciente termina la terapéutica, que es la etapa de observación. Y la etapa pretratamiento es la etapa donde está esto del relevamiento. El paciente tiene enfermedades preexistentes, tiene los factores de riesgo que son 7, para enumerarlos ya rápidamente. Tenemos la hipertensión, la obesidad, si el paciente tiene colesterol, si el paciente fuma, si tiene hábitos saludables en cuanto a su comida, si el paciente tiene sobrepeso. Todos estos factores se relevan desde el primer día y se va viendo qué cosas son para tener cuidados o no. Durante ese momento hay factores dependientes del paciente. No es lo mismo un paciente de 80 años que una paciente de 45 años que va a recibir el mismo tratamiento, para ponerlo en un ejemplo, los mismos esquemas de drogas. No es lo mismo un paciente que tiene 3, 4 factores de riesgo, es fumador, diabético, colesterol, sobrepeso, y un paciente que no tiene ninguno de todo esto. Entonces ahí se empieza a estandarizar lo que son los cuidados. Lo cierto es que han pasado muchos años cuando uno habla de drogas que producen efectos cardiotóxicos o producen efectos sobre el sistema cardiovascular. Se han ajustado mucho estas dosis. Las dosis se han reducido, las toxicidades han bajado muchísimo. No por eso se dejan de vigilar. Entonces tenemos más o menos, como para dar un ejemplo muy sencillo, drogas que se tienen que controlar la función del contráctil del corazón, que si yo ya sé que el paciente va a recibir determinadas drogas, entran en lo que se llaman los esquemas de vigilancia de la función contráctil. Hay algunas drogas que necesitan control de electrocardiográficos. Ondas, determinadas duraciones, se hacen bajo esquemas de 15 días, cuando la droga se modifica, y se hace, esto está todo estandarizado. No solo a nosotros, sino que son estándares internacionales. Hay otros pacientes que requieren controles por la hipertensión arterial. Hay drogas que, para ser efectivas, necesitan tener que el efecto es que ver si el paciente desarrolla hipertensión. Entonces hay una parte de todas estas drogas, hay un componente de todas estas drogas que produce hipertensión. Y esto es un signo de que la droga está trabajando. Entonces, esa hipertensión hay que tratarla, pero con otros estándares. O sea, yo no voy a pretender que un paciente que tiene una droga que produce hipertensión y que le estoy curando el cáncer esté 120-80, porque es imposible mantener esos niveles. Entonces, trabajo con otros estándares un poco más altos, pero seguros. Y para hacer eso se hacen toda una serie de estudios, monitoreos, se le enseña al paciente a monitorearse en su casa y demás. El paciente tiene la seguridad de toda la información. O sea, la hipertensión va a ser un valor X para usted, y este es el punto que usted tiene tranquilidad. Y toda esta educación se la dan ustedes, Daniel, en el consultorio. Es una tarea ardua. Sí, a ver, no es ardua. Vamos a dar, es muy gratificante en el sentido de que es doble posiblemente el mensaje que uno está trabajando. Uno está trabajando sobre un concepto de hipertensión, dejando a un paciente levemente hipertenso, pero sabiendo que está colaborando con la curación de un cáncer. O sea, es un mensaje difícil de entender. Entonces, uno tiene que aminorarle la angustia al paciente. Y hay es más fácil todo esto porque en realidad el paciente tiene ganas de curarse. Entonces acepta con mucha más facilidad estos niveles de presión porque los entiende y los comprende. Daniel, y hace un ratito mencionabas 7 factores como antecedentes, como ser diabetes, hipertensión y demás. ¿Cuál prevalece en la población de Fleming? Bueno, interesantísima la pregunta. Si vamos a los dos extremos por sexo,
Las enfermedades más prevalentes que tenemos dentro de las consultas están cáncer de mama en mujeres y su equivalente en cáncer de próstata en hombres. Cuando hablamos de enfermedades, o sea, enfermedades ya estructuradas en los pacientes que ingresan en nuestra institución, solamente un 3% podemos detectar en cáncer de mama tiene antecedentes de una revascularización con stent o accidente isquémico transitorio, al momento de ingreso estoy hablando, ¿no? O sobrepeso, pero digamos que el tema más importante, ese 3% de enfermedad estructurada, cuando yo lo transformo en estos factores de riesgo, o sea, el paciente llega y uno dice, bueno, de estos 7 factores de riesgo, ¿con qué me encuentro? El 50-55% de la población que nosotros contenemos tiene al menos 2 factores de riesgo. O puede ser hipertensa y puede ser obesa, o puede ser colesterol alto y sobrepeso, y se van combinando principalmente estos 3. Y si considero el heredo familiar, ya estaríamos hablando de posiblemente 2.3 factores de riesgo coronario. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo muy baja tasa de enfermedad cardíaca en las mujeres que ingresan con cáncer, pero tienen la chance de hacer prevención cardiovascular. Ahora, si yo me cruzo a la vereda de los hombres y veo el cáncer de próstata, pasa algo totalmente distinto. Los hombres ya de por sí tienen mayor tendencia a la enfermedad cardiovascular. Cuando llegan a la institución por su cáncer de próstata, ya tenemos que casi el 12-18% tiene un antecedente de enfermedad estructural cardíaca. O sea, estábamos hablando de un 2% y estamos llegando casi al 20%. Tienen revascularización, tienen un stent colocado, tienen insuficiencia cardíaca, tienen arritmias o tienen un marcapaso colocado. Ahora, si hablamos de cuántos tienen 2 factores de riesgo o más, ya estamos cerca del 80%. Entonces, al entrar a la institución, tienen toda hay una responsabilidad de contener toda esta situación, ya sea desde el comienzo, ya sea en el tratamiento y ni te digo luego de terminado el tratamiento, ¿no? Es decir, la prevención cardiovascular en pacientes con cáncer luego de terminado el tratamiento es una responsabilidad extremadamente altruista, digamos, de la institución, que es obtener el mejor del colesterol posible, obtener los mejores resultados de presión, obtener el mejor resultado de esto que vamos posiblemente a desarrollar en algún momento, el tema de iniciar la actividad física, salir del sedentarismo y todo el resto, bueno, ni hablemos de control de diabetes, ¿no es cierto? Y tocas temas muy interesantes, Daniel, como por ejemplo el sedentarismo, y yo me preguntaba un poco, en el durante está bien claro el seguimiento y acompañamiento desde el día 0 junto con el oncólogo en el tratamiento de la enfermedad de cáncer. Pero ¿qué pasa en el después? Cuando esa mujer, por ejemplo, ha superado un cáncer de mama o el hombre de próstata o cualquiera de las otras patologías de cáncer, porque digo, las afecciones continúan, hablabas del sedentarismo, obesidad, diabetes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay de los hábitos? Contame un poco. Bueno, de por sí hay todo en la sociedad occidental, hay toda una tendencia a no realizar actividad física como un hábito. Ya está descrito en la literatura que luego de finalizados los tratamientos oncológicos hay una mayor tendencia al sedentarismo y no tenemos nosotros una educación, ¿sí?, las generaciones nuevas, en cuidar nuestro organismo. Pero en realidad el ejercicio es parte de nuestra naturaleza. Nosotros estamos hechos para hacer actividad física. Nosotros estamos hechos para ir a buscar nuestra comida. En algún momento fue un dinosaurio, en algún momento fue las plantas, en algún momento fue las siembras. Pero el caminar está en nuestra naturaleza. Pero lo cierto es que si uno dice qué cosas es más difícil que un paciente vuelva a considerar algo saludable, es romper el sedentarismo. Romper que el paciente salga del asiento y decir, mira, son 30 minutos por día de caminatas recreativas y esto cambia la vida, le cambia la vida, los estados de ánimo del paciente, se siente mejor. El caminar quema grasas, más que el correr en las etapas iniciales, porque cuando uno corre quemamos glucosa, nuestras reservas de glucosa, pero cuando nosotros caminamos entra lo que es quemar sistemas de lípidos, que son las grasas. Entonces, caminar 30 minutos produce adelgazar a través de los lípidos. El músculo tiene un proceso fisiológico que es la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? La sarcopenia es la unidad mínima de músculo, que es microscópica, y se va atrofiando ya a partir de los 40 años. No es que aparece todo a los 70, a los 80, se empieza a los 40 años a ir perdiendo.
Entonces, lo que yo puedo hacer es hipertrofiar las que van quedando, ir agrandándolas en fuerza y en capacidad contractil. Y esto se acelera muy rápido en los 65 o 70 años. Entonces, lo que yo no hago entre los 50 y 60 años, que es fortalecer el músculo, posteriormente se paga un precio. ¿Cuál es? La debilidad muscular. Ni hablemos si yo a este músculo lo recargo con grasa, que es un tejido que no necesitamos, si a esta grasa o este sobrepeso le estoy recargando las articulaciones que se van poniendo más débiles por la osteoporosis. Entonces, esto estoy exigiéndole a todo el sistema un montón de trabajo en donde al final el último perjudicado es el corazón. Cuanto más pierdo peso, pierdo grasa, que es el tejido que justamente no necesito, nadie lo necesita, vos mejorás tu presión arterial, mejora tu diabetes, reduce la reincidencia de tumores cuando uno empieza a hacer ejercicio luego de resección del tumor. O sea, si vos haces mucho ejercicio, no aparece el cáncer nuevamente. Esto ya está documentado. Todos los mediadores que genera el ejercicio son para bien. Baja la depresión. Hay estudios en depresión donde se compara antidepresivos y ejercicio y producen el mismo efecto. ¿Dónde está la limitación de hacer algo que es gratuito y nos hace bien? Nosotros estamos muy atrás en el paciente oncológico en que rápidamente rompa este impacto, es decir, que rompa este impacto del no tengo ganas, del no quiero. Para arrancar, la propuesta tiene que ser siempre algo que el paciente puede hacer. Primero y principal, ¿qué le gusta hacer? Vamos a suponer, a una persona le gusta nadar, es nadar. A una persona le gusta, andar en bicicleta, es bicicleta. Si a una persona le gusta nada, lo mejor es salir a caminar y tener un horario. El horario tiene que ser siempre el mismo, preferentemente en horarios de sol, porque cuando tenemos sol tenemos todas nuestras hormonas en alta y esa genera toda una rutina. No más de 30 minutos. El ritmo tiene que ser un ritmo del cual yo lo tolero bien, y esto durante 3 semanas, media hora. Y siempre es media hora. Lo que voy cambiando en esa media hora es que durante lapsos de semanas, 3 semanas, 2 semanas, 1 semana, voy cambiando la velocidad. Y voy cambiando la velocidad en los últimos 10 minutos. Entonces, cuando uno va cambiando los últimos 10 minutos, termina a los 3, 4 meses posiblemente a una marcha mucho más veloz y empieza a buscar otros recursos. Pero esto tiene otro significado. Que cuando un paciente empieza a cuidarse, empieza a verse mejor, empieza a sentirse mejor, empieza a ver todo mejor. Dice, empieza a ver la comida, dice, esto no me hace bien. O sea, todo empieza a estar mejor. ¿Sí? Es decir, es verse mejor, sentirse mejor. Y esto hace el ejercicio. Y es muy interesante todo lo que nos contás, Daniel, porque el servicio, y bueno, encabezado por vos, por supuesto, está desarrollando una serie de charlas y un programa de ejercicios que en breve estará disponible. Ya se sabe que en el caso de los adultos, los hábitos son modificables mejores en grupo que en forma individual. Ya esto se está haciendo en muchos países, lo que serían una especie de consultas comunitarias, o sea, consultas grupales. Espontáneamente hay una convocatoria que son las personas que están interesadas por algo. En este caso, la convocatoria sería la actividad física. Vamos a empezar a hacer la actividad física y vamos a hablar de los beneficios de la actividad física. Esa gente se acerca, supongamos 20, 25 personas. Esas 25 personas empiezan a conocer, a interactuar, preguntan cosas que serían las mismas preguntas que tienen en el consultorio, porque son casualmente exactamente las mismas, y yo estaría dando las mismas respuestas a esas 25, pero tiene otra cosa muy importante, que es que esas personas interactúan después entre ellas. Se forma lo que se llama la comunidad, ¿no? Si son comunidades institucionales, comunidades, puede ser la comunidad de Fleming de ejercicio, para ponerle un nombre, y esas personas tienden a armar grupos sociales, que son grupos sociales de alguna manera de salud. O sea, no importa que tenga hipertensión, que uno tenga cáncer de próstata, que el otro haya tenido cáncer de mama. Algo los une, la institución. Y algo que los une es un interés, que es el empezar a hacer la actividad. Entonces, este es el objetivo. En septiembre lo que estamos empezando a hacer son programando una serie de charlas en distintos horarios, donde los pacientes pueden anotarse para participar, donde van a ser como si fuese un consultorio de 45 minutos, donde vamos a hablar sobre esto. Y se van a dar pautas de actividad física y en
30 días haremos un relevamiento de esa actividad, a ver cuán exitoso ha sido. Esto creemos que va a ser muy exitoso y convocante. Y seguramente, Daniel, en esas charlas aparezcan muchos de los famosos mitos y verdades. Sin duda. Por ejemplo, si te digo, si no tengo síntomas, mi corazón está bien. Sí, bueno, a ver, siempre estamos bien, obviamente que hasta que aparecen los problemas, ¿no? Uno tiene que pensar que tenemos 70 órganos, 71 órganos específicamente, y cada órgano empieza a tener una tasa de uso. Lamentablemente la tasa de uso es igual para todos, algunos más, otros menos. Si un deportista se chequea una vez por año, como normalmente para su estado de salud, pacientes o personas que no hacen deporte, pacientes que no tienen actividad, que trabajan todo el tiempo o son amas de casa, tienen que hacer un chequeo arriba de los 50 años una vez al año. Si son hipertensos, 2 veces al año o 3 veces al año, dependiendo qué patología tengan. O sea, los controles vienen de la mano de cómo se van asociando estos factores de riesgo. ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida. Entonces el punto está en que no porque me siento bien no tengo nada. Entonces el chequeo, justamente un chequeo convencional, te permite detectar si estas cosas están bien, lo que uno come, a ver, ¿qué es lo que está desajustado? No es falsa tu premisa. Una copa de vino por día protege el corazón. Mira, también es un tema controvertido. En algunos momentos dentro de la cardiología se ha asociado al alcohol con descenso de colesterol y demás, pero teniendo en cuenta la fuerte asociación que existe entre el alcohol y el cáncer, ¿sí? O sea, cualquier gramo de alcohol que uno consume hay asociación con lo oncológico, no se puede disociar los niveles de salud por órganos. Es un mito. Entonces, si alguien apoya esto y hace mal para el cáncer, directamente, obviamente, desterrado totalmente el alcohol en cualquiera de sus medidas. Daniel, entonces esta creo que ya cae de maduro, pero vos me lo vas a saber decir. Después de terminar el tratamiento del cáncer, ya no hay que preocuparse por el corazón. Sí, obviamente es un mito. Cuando los pacientes tienen cáncer y pasan por su situación de que tienen todo a favor, o sea, quedan en vigilancia oncológica, supongamos 2 veces por año y después pasan, tienen algo a favor, que era lo que contaba al principio, que tienen su oncólogo y en instituciones como la nuestra tienen cardiólogo que también los puede controlar. Van a pasar 10 años de seguimiento. Y en esos 10 años pueden pasar muchas cosas. El tema es que el paciente durante esos 10 años tiene toda la chance de corregir todos los factores de riesgo, hábitos, detectarse todos los desvíos que pueden aparecer en forma muy temprana. Vamos a poner ejemplos no cardiológicos: hormona tiroidea que está desajustada, aumento de peso, fracturas de un hueso. O sea, todo se atiende en forma inmediata porque tiene abierto todo lo que es un sistema de salud a su disposición. Si bien todo empezó con una mala noticia, todo después es una cosa que en términos de salud es facilitar todo. Inclusive ajustar todos sus factores de riesgo y tener condiciones privilegiadas en lo que sería poder tener su perfil cardiometabólico también a su favor. Tocamos mucho lo que tiene que ver con lo emocional, sobre todo cuando un paciente se enfrenta, ¿no?, a un diagnóstico de cáncer. Acá te quiero preguntar, ¿qué le dirías a ese paciente que también está preocupado por su corazón en medio del tratamiento, sea que tenga o no antecedentes cardiovasculares? Mira, lo más importante es no esconder nada con el paciente, decirle toda la realidad. Obviamente que para decirle la realidad hay que saber. La realidad es importante también que tengamos una comunicación muy fluida con el oncólogo sobre qué términos vamos a utilizar. Los términos que vamos a utilizar en términos de comunicación son fundamentales para que un paciente no generarle ningún tipo de miedos, sino todo lo contrario, generarle seguridades. Vamos a suponer que nos encontramos años atrás frente a una droga que produce esto de cardiotoxicidades vinculadas a funciones cardíacas. Yo tengo que avisarle al paciente que esto puede pasar, pero nuestro trabajo es detectarlo lo más temprano posible.
Con eso vamos a hacer una serie de estudios en donde vamos a ver cómo va a compararse la función ventricular en el pretratamiento, y ese va a ser testigo sucesivo durante 3 meses. Y él nos tiene que ayudar de una determinada manera. Entonces, lo importante es ser muy claro con el paciente cuál es su situación, qué es la droga, cuál es el beneficio, cuáles son las chances que tiene de que esto ocurra y cuál es la experiencia que tiene el grupo que está siguiéndolo. Pero aparte de esto, decirle todos los recursos que hay si sucede eso, ¿qué haríamos? O sea, el paciente tiene todo el panorama. No tener sorpresas durante el tratamiento, pero esto no me lo dijo. Y acá viene un poco también lo que son los años de experiencia de la institución. El paciente sabe que está en un lugar integrado, pero en cuanto a las drogas, es muy importante que el cardiólogo, nosotros somos cardiólogos y nos informamos de los procesos oncológicos, no sabemos oncología, que esto quede claro. No somos lo que decidimos las quimioterapias. Nosotros conocemos dónde podemos colaborar con el oncólogo y él, obviamente, con el paciente bajo tratamiento. Y acá es donde viene la importancia de la comunicación de colaborativa con el oncólogo. No solo le comunico al paciente, sino que si ocurre algo, yo le comunico al oncólogo. Estoy en contacto con el oncólogo permanentemente. Es más, antes de comunicarle al paciente lo que puede suceder, primero hablo con el oncólogo y le digo, mira, está sucediendo esto, esto y esto. Por nuestra opinión, sería sugerible hacer esto. Si el oncólogo lo considera, va para adelante. Si el oncólogo dice, bueno, ¿hay alguna alternativa de no suspenderlo? Porque esto es fundamental. Bueno, y ahí empezamos un diálogo interno para después decidir qué comunicarle al paciente. Pero el paciente tiene que tener toda la información. Entonces, esto es como una escuela. Fleming es una escuela. Todo es una escuela. O sea, todo es una escuela de comunicación, una escuela de aprendizaje y enseñanza. Y es una escuela de transmisión. O sea, vienen personas a aprender este método que tienen que venir mucho tiempo para terminar de aprenderlo porque es complejo. Y en esta escuela, Dani, hemos tenido una clase magistral, así que de mi lado yo te agradezco y en nombre de toda la comunidad IAF. Y para cerrar, hemos hablado mucho de lo profesional, pero me gustaría ir al ámbito de lo personal y tal vez en retrospectiva, si pudieras pensar en ese jovencito que ingresó a la universidad a estudiar la carrera y en el hombre en el que te has convertido hoy por hoy, ¿qué apreciación te merece? Mira, creo que uno llega a ser un poco quién es o los equipos con los que participó, porque se abren muchos caminos, se abren muchas oportunidades. Creo que Fleming ha sido un pilar fundamental en poder aportar mi parte profesional. Nada de lo que yo hubiese podido gestar o idear hubiese sido posible sin una estructura como esta institución. He aprendido muchísimo, yo creo que en esta etapa de mi vida he aprendido muchísimo de los pacientes, ¿sí? Escuchando a los pacientes, como me enseñaron en la facultad, uno no solo hace diagnósticos en la mayoría de las veces, sino que también aprende mucho de la vida y entiende que hay una vida en cada persona, hay que respetarla muchísimo y creo que realmente ha sido todo positivo. No me imaginaba esta trayectoria porque obviamente se hizo mientras íbamos haciendo camino. Pero realmente ha sido sumamente enriquecedor en lo personal. Creo que hemos hecho y estamos haciendo un camino muy interesante para los pacientes. Bueno, las publicaciones que hacemos así lo dicen. Creo que estamos trabajando muy bien con los oncólogos, creo que estamos haciendo un grupo de soporte muy interesante y, soy una persona sumamente agradecida a toda la gente que acompaña las ideas que tenemos y las cosas que vamos viendo, cómo poder llevarlas adelante para poder tener mejores beneficios para los pacientes y obviamente soporte para los oncólogos también. Es difícil la pregunta para poder dar una magnitud de lo que estás preguntando, pero es gigantesca la respuesta. Pero sin duda
sin una estructura, sin gente con un alma altruista como son la gente que está atrás de Fleming, sin todos los integrantes de Fleming, esto sería imposible que los pacientes, los médicos, los enfermeros, las personas que mantienen la institución, la comunicación, se sientan tan cómodos como están dentro de la institución. Y vamos por más, ¿no? Y creo que esto obviamente nos va a superar a todos nosotros, vendrán generaciones que sigan todo esto, pero creo que realmente la institución ha sido un pilar en nuestro país para brindar siempre y en todo sentido cosas favorables para los pacientes oncológicos. Y ese es el mensaje, vamos por más. Un placer, Daniel. Gracias a vos, gracias a todos. Gracias.